hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bueno, vamos a orar. Vente, adelante. Bienvenida. Bueno, vamos a orar. Sí, vamos a empezar con Santiago y así lo vamos a hacer. Ahora. A ver, se me va que es la vuelta que tengo, que no me va bien en la escuela, que en el mensaje con los nuevos maestros, que saqué buenas calificaciones en el proyecto, en el nombre de Jesús, y que me libre de cualquier accidente y de cualquier enfermedad, y a todos los que estamos aquí. Amén. ¿Y por el fútbol? Por el fútbol, gracias porque ayer ganamos. Amén. Vale. Señor Jesús, te gracias por este día. Señor, te pido que me vaya bien a la escuela. Señor, te pido que saque buenas calificaciones en nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites, Padre, de estar unidos, Señor, para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. En esta mañana te pedimos, Padre, que tú fortalezcas a Maricruz, Señor, en esta pérdida, Padre, tan dolorosa que tuvo, Señor. Te pedimos que la ayudes, Señor, que console su corazón, Padre, y que le motives, Señor, que le des fuerzas, Padre, de gozo, de alegría, de paz en su corazón. Como también te pido, Señor Jesús, que tú, Padre, guardes a mis hijos, Señor, los libres de todo mal, Padre, que tú obres en sus corazones, Padre, y los bendigas, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor Jesús, te doy gracias porque mis oraciones han sido oídas. Te doy gracias porque mi hermano está con sobrinas. Aunque todavía no está de lleno, esperemos que piensen en ellas y el amor de mis niños lo haga cambiar. Y estar bien con ellos 100%. Pero te doy muchas gracias. Me has oído y has regresado con mis niños. Se ha hecho cargo de ellos, que es lo que más nos preocupa, que quién las iba a ver. Te doy muchas gracias porque me has oído. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Padre, Padre, trayendo con bien, Señor, a los que están ya en camino para llegar. Te pedimos, Señor, por todos los damnificados, Señor, y todos los afectados, y todos los que perdieron a algún ser querido, Señor, allá en Guerrero,
en Tamaulipas, en Veracruz, Padre, en Michoacán también por las lluvias, Padre. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que la ayuda pueda seguir llegando hasta donde están ellos. Gracias porque tú libraste a muchos de los que estaban allá, Señor. Te pido que sean consolados, fortalecidos los que han perdido a un ser querido. Te pido también, Señor, que tú nos bendigas, Señor, con todo lo que vamos a considerar el día de hoy. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Padre, enseñándonos para poder seguir tu camino, Señor, y poder continuar en las metas, Padre. Yo te pido, Padre, que tú nos sigas dando sabiduría, Señor. Te pido por cada uno de mis hijos que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Padre, por mis amigos que están en la cárcel, Señor, para que tú los sigas utilizando. Te sigo pidiendo, Señor, para que tú toques el corazón de las autoridades que están poniéndose demasiado rígidos, que están exagerando las cosas, Padre, y están buscando cualquier error, Señor, cualquier falla, cualquier descuido para dar de baja a los grupos como ya lo han hecho hasta ahora, Padre. Te pido, Padre, que tú, Señor, confirmes la obra que tú nos has dado dentro de las cárceles, Señor, porque tú nos dijiste hace muchos años que la puerta que tú habías abierto nadie la podría cerrar, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que esa puerta, Señor, tú la has abierto. Te pido prudencia, te pido entrega, te pido disciplina para cada uno de los voluntarios. Te pido también por Martín, por su esposa, que están haciendo cargo allá de la zona norte con las tiendas, con el Banco de los Alimentos. Padre, por Leti, por Mili, por Maiko, por cada uno de los que voluntariamente, Señor, apoyan en tu obra, Padre, para que podamos servirte mejor. Señor, te pido por Blanquis, que tú le sigas llenando con sabiduría, con inteligencia. Gracias, Padre, porque ya nos contestaste que ella pudiera ir los días lunes para Tepepan y los días viernes para el Efeméride Santa Marta. Gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas y has puesto los medios, Señor. También te pido por Alan y sé, Señor, que tú los fortalezcas en medio de este problema nuevo que ellos tienen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te pido también por esta velada que va a ser para este viernes, Padre, que la podamos hacer como tú quieres y también por el seminario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acciones de gracias. Yo sí quiero hablar. Sí, porque no hay especial. Mi hermano ya regresó. Sí, Gracias, Ay, Señor. sí, sí, es que estás llorando. Gracias, Señor. Sí me da mucha alegría Gracias, que me Señor. haya oído. No sé, todavía sigue con la mujer, la otra, pero ya está bien con mis sobrinas. Ya está aportando para mis sobrinas y ya vive otra vez con nosotros. Gracias, Señor. Que, bueno, eso es lo de menos. Tú sabes que poco a poco Ale. va a arreglar eso. ¿Qué? Perdón. Ah, tú nos tienes que decir algo. Ay, mi computadora. Ay, lo tuyo. No. Mi computadora. Bueno, uno que su computadora que no servía ya sirve y ahora mejor que antes, ¿no? Sí. Y se va a ir a Europa o algo así. No, fue seleccionado. Pero pues tú A ver, cuéntalo. dinos. Escogieron a los mejores Deja estudiantes. que lo haga él. Dinos. Ah, y escogieron los mejores, entonces estaban escogiéndolos, pero era porque los invitaban a un viaje a Inglaterra para practicar bien el inglés. Entonces estaban escogiendo a varios y yo creí que no, y dije que suertudos. Entonces llegaron la última persona y esa última persona pues fui yo. Ya. Sí. Estamos orando para que en las vacaciones de 2014. Semana Santa. Semana Santa se dan 15 días. Entonces, yo estoy orando para que Dios supla esa necesidad, porque al fin de cuentas, si Dios lo puso a él, es Claro. porque Dios tiene planes para dárselo. Entonces hay que buscar ahora quien lo beque, Así quien es. aporte para el pasaje. Para Entonces, el viaje. ¿tú por qué le das gracias, Abraham?
Porque tu compu ya sirve. Tu compu también ya sirve. Yo también mi compu ya sirve. También tu compu ya sirve. Era un hospital de computadoras. Adelante, adelante. Hospital de computadoras, ninguna computadora se lee. No servía ni la de Santi. Es que la mía estaba bien vieja. Pero ya está buena, ¿no? Sí, estaba vieja, se rompió. Adelante, bienvenidos. La de Jerry, y todos querían usar la de Jerry. Y bueno, ajá. Sigue. ¿Se va, Jerry? No, ya, sí vamos. Ok, algo por lo que le quieran dar, gracias. Adiós. El teléfono se a ese que ya está aquí afuera. Así. Papá, Bueno. Sí, buenos días. ¿Qué huele, manito? ¿Cómo estás? Manito. Lo dejé en la oficina. Ponte zapatos. ¿Estás aquí para lo de la casa? A Jerry. Es que estamos ya en la última reunión. ¿Podrías marcarme dentro de unos 5 minutitos para que ya ponga lo de la clase? ¿Sí? Entonces, ahorita me marcas otra vez, por favor. Vale, bye. Sí, yo pensé que estaba en otro lugar. Sí, perdón, ibas a preguntar. Ok, bueno, vamos entonces a la enseñanza de hoy, que es un poquito más cortita. Las tablas acá están. ¿Sí o no? A ver si se hace. Pero ellos no, porque están en el Aquí dejaste la... Mira, todos ponen aquí sus nombres. Ve, todo el mundo mira, Cristo vive, o sea, sí, la letra de Jessie, sí. Y usted No, habla muchísimo. esos son los grafitis. Tienes que poner aquí, por favor, tu fotógrafa. Ahora vienes tú, Susana, y pones... Sí, la del honguito. Ve nada más todo lo que hace. Ay, no. Ve el muñeco. Es que empezó desde que Abraham el de Mata empezó a hacer un graffiti. Ya después salió y empezó a hacer grafitis. Mira, aquí están los grafitis. Nada. Grafitis cristianos. Ah, sí. Que tiene el pescadito a un lado, ¿no? ¿Tienes plumas? No te compré más, pero tengo el lápiz. No sé, tío. O lápices. Vamos a la lección de hoy. Cada mes tiene un módulo, son 12 módulos. Y el módulo debe comprender el 9, el 10, el 8, el 7, Esta es una de las más cortitas. Ya no. Sí. No se ve que... No, mira, hace mucho con... No, ya se comió todos. La 4. Entonces, ¿No me das? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú mostrándonos Padre Roberto. lo que nos quieres enseñar, Señor, con este curso acerca de la mayordomía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Va.
Ay, mi lápiz. Perdón. Entonces hago un café bien rico. Ay, olvídame. Distintos tipos de cristianos. Hay Anoten. distintos tipos de cristianos. Sí. Yo creo, hermanos, que tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Hay algunos cristianos, por supuesto, que nunca pagan sus diezmos. No, estos cristianos es hora de decidir hoy ante Dios con un corazón honesto y decirle: Señor, desde ahora voy a empezar a pagar tus diezmos. Yo conozco gente, inclusive, que dijo: Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Y si me muero sin poder pagarlo, por lo menos sabes que tuve la intención. Es cuestión de terminar ahora de ser un ladrón, confesarle a Dios, pedirle perdón y comenzar a pagar el diezmo. Hay otros cristianos que pagan cada tanto el diezmo. No, no voy a dar el diezmo. No es así. Uno dice: bueno, no voy a pagar la luz, y yo también no la pago. No. El diezmo se debe pagar siempre. Si tú eres uno de esos que pagan cada tanto, debes comenzar a pagar periódicamente. Hay otros que dicen que pagan el diezmo, pero no es el 10%. Sacan un billete cualquiera y dicen diezmo. Pero he ido a comprarle una calculadora. ¿Se recuerdan que hubo uno una vez que mintió en cuanto al dinero? Dijo que era tanto y no era tanto. Se llamaba Ananías y Zafira. Hay otros que pagan siempre el diezmo. Hay estos que pagan siempre. Este es un momento de regocijo de que muchos más te van a acompañar a ti en esto de ser honrados para el Señor. Y yo creo que uno debe tener un sistema de recibir diezmos. Hay algunas personas que no quieren un sistema, un control. El que es honrado no le tiene miedo a un control, ¿verdad que sí? Si tú vas a pagar, no hay que tenerle miedo al control. Hay algunos que dicen: bueno, que yo quiero que sea secreto. El diezmo no tiene que ser secreto, es la ofrenda que es secreta. El diezmo ya se sabe. Tú tienes que imaginarte que yo pago el diezmo. Es decir, que yo tengo que darme cuenta que todo... El diezmo no es un secreto. Es como si uno va a la panadería a comprar pan y se me da 1 kilo de pan, señora. Y después le dice: señora, ¿no tiene aquí un cuarto secreto, oscuro por ahí? ¿Para qué? ¿Qué haga con usted a solas, en secreto? No pase. ¿Ah? Aquí está, le pago el pan. No quiero que nadie se entere que yo le pago el pan. ¡Está loco! Por eso el diezmo no hace falta que sea secreto. Lo que sí puede ser secreto, si quieres, es la cantidad. Es decir, si tú no quieres que nadie sepa cuánto ganar, es otro cantar. Pero por eso en nuestra parroquia en Argentina nosotros lo que hacíamos era que a cada persona dábamos un número en vez del nombre. Y el único que tenía acceso al número y al nombre era yo, el pastor. Entonces los empleados trabajaban con números. Sabían que el número 83 no pagaba, pero no sabían quién era el 83. Yo sabía quién era el 83, porque tenía en mi archivo con llave las tarjetas. Entonces cuando yo veía que no pagaba, los demás decían: ¿qué te pasa con Dios que no le pagaste este mes? Y cuando venía la gente para buscar ayuda, para oración, yo sí me fijaba. Ni en el consejo siempre entraba: hace 3 meses que no estás pagando. Decimos: ¿qué te pasa? ¿Es que estás en un problema grave o algo que podemos ayudarte? ¿O que te enojaste con Dios? ¿O que no sos más honrado? ¿Qué pasa? Así sabíamos más o menos, porque una de las señales primeras de una persona que está flaqueando es cuando deja de pagar su diezmo. Así que yo creo en un control, creo que debería haber un control. ¿Qué pasó? Ahí sí. Muchas veces no pagarían, no porque no quieren pagar, sino porque cuando llega la cuenta, eso le ayuda a uno a ser honrado. ¿Verdad que sí? Aún la gente honrada que dice: mire, yo pago, pase lo que pase, ¿ah? Sin embargo, a mí me ayuda. Me ayuda que me manden la cuenta. Por eso es que yo creo que hay que tener un control. Me parece que deberían... Yo creo que sería hasta normal de que... 7.
para que uno la pague a vuelta de correo con un chequecito. Porque es como la luz, como el gas, como el teléfono. ¿Está claro? Lo que dijo Jesús de la... Muy bien, vamos a ver lo que dijo nuestro Señor en cuanto a la mayordomía. Leemos Lucas 11:42. Lucas 11:42. Jesús estaba siempre dándole fuerte a los fariseos y a los saduceos. ¿Se acuerdan de eso? Les decía generación de víboras, les decía sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, les decía ustedes son de vuestro padre el diablo. Era bravísimo con los fariseos. Sin embargo, noten en este pasaje que hay una sola cosita que les dice que hacían bien. Lucas 11:42. En el medio de todos los insultos que le dan a los fariseos, dice: ¡ay de ustedes, fariseos! Que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y del amor a Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Repito: ¡ay de ustedes, fariseos! Que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué quiere decir sin dejar de hacer lo otro? Sin dejar de diezmar. Dice: miren, ustedes fariseos son una gente rara, porque diezman. En una versión dice la menta, la ruda, el eneldo y el comino. O sea que dice otros vegetales. Yo le digo a que dice y el comino. ¿Sabe lo que es el comino? Es una cosa que uno piensa un poquitito para que sea algo. Me importa un comino, quiere decir que le importa poquitito. Ahora mire usted que los fariseos eran punquillosos. Eran meticulosos que hasta diezmaban el comino. Pero dejaban de hacer la justicia y el amor. Eran estrictos en algunas cosas, pero en otras no eran estrictos. Ahora Jesús le dice: miren señores, hay que tener justicia y amor sin dejar de diezmar hasta el comino. Así que Jesús no está diciendo ahora no hace falta que diezmen, al contrario, está diciendo sí, no deben dejar de hacer lo otro. En la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 45. Hechos capítulo 2, versículo 45. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 4, versículos 34 y 35. 4, 34 y 35 de los Hechos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Qué le parece? ¿Esta gente diezmaba? ¿Cuánto daba esta gente? Todo. Me recuerdo una vez me dijo uno de estos duros, ¿no? Dice: Juan Carlos, ¿qué tanto diezmo y diezmo y diezmo? En el libro de los Hechos no se menciona ni una vez la palabra diezmo. Si usted me muestra la palabra diezmo en los Hechos, yo voy a pagar el diezmo. Si no, no. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser como la iglesia primitiva, no como los judíos, dice. Ah, digo, usted quiere ser como la iglesia primitiva. Entonces leí esto.
vendían sus casas, sus bienes. Claro que los Hechos no nombran la palabra diezmo, nombra la palabra 100%. Si los apóstoles predicaban el diezmo, perdían plata. Porque la gente daba ¿cuánto? Era tanto la conciencia de la mayordomía que decían, no, aquí le traemos todo a Dios. Le dijeron, si quieres ser como los primitivos, acá está, tiene que poner todo. No, voy a pagar el diezmo, dice. Claro, recuerden que en la iglesia primitiva había la conciencia, se creían que Jesús iba a volver ya. Entonces pensaban que no pensaban nada, porque ya se terminaban de comer todo eso y ya venía y se los llevaba. Sin embargo, dando un ejemplo de actitud hacia los bienes materiales, una actitud de que los bienes no son propios, por eso es que los traían y se los daban enteramente al Señor. La iglesia de los Hechos es una iglesia en transición, eran todos judíos. Adoraban el templo, pagaban los diezmos al templo judío, no a los pastores todavía. Ellos no sabían que la iglesia iba a ser una entidad nueva. Pensaban que la iglesia era parte de los judíos, de la religión judía. Así que ellos se circuncidaban, iban al templo. ¿Dónde iba Pedro a orar cuando sanó al paralítico, Pedro y Juan? Al templo. Ellos eran judíos, no eran cristianos, eran judíos que creían en Jesús. Y pensaban que un día todo el judaísmo se iba a hacer de Jesús. Fue Pablo que descubrió que eso no podía ser y que la iglesia iba a ser una entidad aparte de la religión judía. Pero en esta época todavía los judíos, así que los diezmos los pagaban en el templo judío. Por eso es que para hacerlo de caridad vendían sus casas, porque el diezmo lo daban a la religión judía. ¿Dónde hay que poner los diezmos? Dice Malaquías 3:10, Malaquías 3:10, que es el pasaje que habla más claro de los diezmos. Malaquías 3:10. Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Traigan su diezmo al tesoro del templo. Es decir que, según el pasaje, la gente judía llevaba su dinero al templo de Jerusalén. Hoy día el templo somos nosotros. La iglesia es el templo del Señor. ¿Dónde debemos pues llevar hoy el dinero? Yo entiendo que no debe el dinero porque la elección no debe aclarar para qué se usa el dinero de los diezmos. Uno debe llevar los diezmos al lugar donde recibe su alimento espiritual. Donde uno recibe su comida espiritual, uno debe llevar los diezmos. Por supuesto que en la lección de esta tarde vamos a aprender bien clarito, y tú vas a ver de acá bien dónde hay que poner el diezmo. Vas a saber bien, porque vamos a explicar para qué se usa. Y yo no voy a poner mi diezmo donde no se use como Dios manda. Porque la misma Biblia que dice que hay que diezmar, dice para qué debe usarse ese dinero. Entonces la lección de esta tarde va a ser, ¿para qué quiere Dios? ¿Qué hace Dios con ese dinero del diezmo? Entonces cuando yo veo un lugar que lo usan como Dios quiere, ahí pongo yo mi diezmo. Si veo que lo usan para papas fritas, no lo pongo. Muy bien, entonces yo diría hasta acá, uno debe llevar su diezmo al lugar donde recibe la comida espiritual. Los diezmos no deben usarse para hacer ofrendas privadas. Hay algunos que hacen así. Cobran el sueldo, digamos $1,000, y dicen, bueno, estos $100 son el diezmo.
Le voy a dar $10 a la vecina fulana, pobre, que está tan necesitada. Vecina, si va a hacer $10. Ay, muchas gracias, de nada, por favor. 20 se lo voy a dar a ese cuñado mío que está sin trabajo, pobre. Toma, $20. Niños. Gracias, no. ¿Se bajan? 20 voy a poner en la parroquia. 20 voy a poner. Qué fácil que es hacer caridad con plata ajena. ¿Ah? ¿Qué digo? Así cualquiera hace caridad con el dinero de otro. Un momentito. El dinero de los diezmos, tú no puedes decidir qué hacer con él. Tú puedes decidir qué hacer con cuál parte. El 90%, pero no con el diezmo, porque ya está decidido. Eso lo vamos a ver esta tarde. Ya está por Dios decidido. No es el diezmo para hacer obras de caridad personal, para hacer limosnas. No. El diezmo es para algo concreto y específico y debe traerse al tesoro del templo. Debe traerse a la tesorería de la iglesia, donde recibimos la comida, así que no es para ayudas particulares. Hay otros que dicen, bueno, yo quiero que el salón tenga un acordeón. Y cuando tienen un diezmo, juntan y compran el acordeón. No, tampoco es para eso. Estás obligando al salón que tenga un acordeón. Hay algunos que quieren que tenga algo el salón, un mueble o algo, y como le dicen que no, después vienen y lo compran y lo regalan con la pata de los diezmos. Eso está mal. Es como si vas a trabajar y cuando vas a cobrar el sueldo te dice el patrón, aquí le doy una mesa y 4 sillas, porque me parece que a usted le hace falta. ¿Y si cómo pago las cuentas? Usted a mí el cash y yo sé lo que me hace falta. Si tú quieres regalar algo, regalo de tu 90%, pero el diezmo tienes que darlo a Dios porque Él está esperándolo, porque tiene cuentas para pagar Dios. Y esta tarde vamos a ver cuáles son esas cuentas. Muy bien. ¿Cuántos deben diezmar? Todos los que tienen sueldo. Todos vean algo. Aún si una chica, un chico cuida chicos, hace babysitting, tiene esa persona que pagar su diezmo de ese dinero. Yo les digo a mis hijos que de todo lo que ganan, yo tengo un hijo que se acaba de graduar y ahora va a empezar a trabajar. Me dice, papá, ayúdame, ¿cómo voy a hacer para invertir en lo que Dios quiere en mis diezmos? Y él todavía no trabaja y ya está dando los diezmos. Es bueno eso, como Jacob. Después de Jacob, pues él vio como su padre y su madre hacen y así quiere hacer él también. Es decir que todo el mundo que tiene una entrada de cualquier lado tiene que pagar sus diezmos. Las esposas de maridos que no son creyentes, que ellos no quieren que se diezmen, ellas deben diezmar si ellos trabajan de su trabajo. Y si Él les da un dinero para la comida y pueden ahorrar de lo que Él les da a ustedes para pagar el diezmo, lo hacen, pero Él tiene que saberlo. Si Él es bravo y no quiere saber nada, y no quiere que paguen el diezmo, está bien, no lo pagas porque la culpa no es tuya, es de Él. ¿Está claro? Pero si está en tu poder de pagar diezmo, tú tienes que pagarlo. Porque al fin y al cabo, tú eres tan dueña del sueldo como Él. Tú sabes que en el matrimonio la mujer es dueño del sueldo igual que el marido, porque ella también trabaja en la casa todo el día, más que el marido en la oficina quizá. Así que no es que tú no tienes nada, de manera que no tienes que sentirte culpable si de el dinero que él te da a ti, o de la mitad del sueldo, lo que sea, tú pagas el diezmo, si es que puedes. Si él no te deja, a pesar de todo, el ladrón es él, no eres tú. Pero si él te permite, pues debes hacerlo. También yo creo que el diezmo debe pagarse del sueldo general, no de lo que le queda a uno después de descontar los impuestos. Porque el sueldo tuyo, digamos que son $1,000. Y este gobierno de América es un gobierno único.
En Australia, por ejemplo, no hay descuentos por tax de los impuestos por lo que tú vas a la iglesia. En Australia tú das ese dinero y eso no tú descuenta. Aquí el gobierno te cobra impuestos de la ganancia líquida. Porque tú das el diezmo a la iglesia y las ofrendas, el gobierno te descuenta de los impuestos. ¿Está claro esto? Es uno de los pocos países en el mundo. Y no te quejes. Yo me quedé frío. En Australia dice, no, acá no. Lo que damos a la iglesia, primero pagamos impuestos y después acá es al revés. El gobierno respeta tanto a la iglesia y aún a Dios que te deja primero que saques el 10% y después de lo que te queda te cobra el impuesto. Es decir, que te lo devuelve cuando mandas los formularios, el 15 de abril famoso. Por eso es que uno debe pagar los diezmos del total. Si tienes un hombre de negocios y no sabes cuánto ganas hasta fin de año, pues cada vez que retiras dinero del negocio para vivir, cada mes, paga el diezmo de lo que retires. Y a fin de año, cuando haces el balance, pues pagas el diezmo de lo demás que no retiraste, de lo que ganaste, de lo que capitalizaste. ¿Está claro todo esto? Hay alguno que me hace estas preguntas. Hermano Juan Carlos, yo gano $100 por semana y tengo $100 de bills, de cuentas. ¿Cómo voy a pagar el diezmo? No me alcanza. Por empezar, estás requete equivocada. Tú ganas $100 por semana y tienes $110 de cuentas. ¿Ah? ¿Por qué no sacas a Dios si a Él también le estás debiendo? ¿Por qué no sacas a Dios si es el más bueno de todos tus acreedores? Lo que tienes que hacer es trabajar algunas horas más, achicar los otros gastos o buscar otro trabajo. Porque no, ¿por qué no le dices a la compañía de luz? Mire, no le voy a pagar a luz porque yo gano 100 y gasto 100. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le dices al teléfono? ¿Por qué se lo dices a Dios? ¿Por qué te aprovechas del más bueno? Yo no sé, mis hermanos queridos, pero generalmente cuando una persona es más buena conmigo, yo me siento más obligado con esa persona. Y te digo más, aquí está una de las pruebas si Dios está primero en tu vida. ¿Cuál es el primer cheque que haces cuando recibes tu salario? Si Él está primero, no habrá para otra cosa, pero sí hay para Él. Porque para mí Él es el que está primero. Yo diría que ya en la fábrica deberían descontarnos el diezmo y mandarlo directamente a la iglesia. Para que ni lo veamos, para que no nos tentemos, porque es peligroso. Como hacen con los impuestos. En otras palabras, vuelvo a repetir, no pongas a Dios como que no es una cuenta, es una cuenta. Y yo creo que es la primera cuenta que deberíamos pagar. Delante de los hijos deberíamos mostrar que lo primero que en esta casa respeta es a Dios. Y lo primero que pagamos es el diezmo para Dios. Era día martes porque el lunes los peluqueros no trabajan. Y había un peluquero que había estado en la reunión esta, escuchándome a mí hablar sobre este tema. Entonces, le decía, cuando llegó otro hermanito de la comunidad cortó de pelo y dice, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Siéntese, ¿cómo quiere que le corte? Bueno, como siempre nomás. Bueno, dígame hermanito, ¿estuvo esta noche en la reunión del hermano Juan Carlos? Sí, yo estuve, me encantó, qué bien, que habló de la mayordomía. Bueno, la verdad que a mí no me gustó mucho, ¿sabes? ¿Y por qué no le gustó mucho? Bueno, a mí no me gustó
gustó mucho porque habló del diezmo, ¿no? Y yo a mí eso del diezmo yo no lo creo como él lo predicó. ¿Y por qué no? Si él dijo bien clarito que está en la Biblia, que es el 10% de Dios. No. Yo creo que uno tiene que dar lo que siente. ¿Qué diezmo ni diezmo? Yo si siento dar el diezmo, doy el diezmo. Si siento dar más, doy más. Si siento dar menos, doy menos. Uno tiene que dar como siente. Sin embargo, no, la Biblia dice muy clarito que el 10% es la parte de Dios, el mínimo. Si usted después siente dar más de, pero el diezmo, digo, no. Yo creo que tiene que dar como siente. Bueno, ya está. Muy bien, hermanito, ¿cuánto le debo? Bueno, me debe $10. Muy bien, hermanito. Aquí tiene $1 porque eso es lo que me siento. Hermano, pero son $10. No. Pero hoy yo me siento a darle uno. Algún día me siento a darle 10 o 10. Y me siento a darle menos. Así que quédese con uno. Hay que tener Y se tuvo que quedar con uno. Bueno, acabó. Ya acabó. Ok, entonces, a ver, ¿quiénes ayudan con los espacios? Que se los dicte para que los tengan. En lo que yo imprimo. Susan los copió todos, bien. En lo que yo imprimo la predicación que vamos a ver hoy. A ver, Susan, empiézale desde el principio. ¿Quiénes no tienen de a ti? Ya te di desde el principio porque yo lo anoté. Pero vayan anotando, o sea, veles diciendo la A y así. La primera es nunca. Algunos nunca pagan el diezmo. La 2 es otros pagan de vez en cuando. La 3 es otros pagan un billete cualquiera como diezmo. La 4 es otros pagan siempre. Deja eso, ¿por qué no sacas? La 5 es el pagar el diezmo no debe ser secreto. Lo que sí puede serlo es la cantidad. La 6, una de las señales primeras de quien está flaqueando es que deja de diezmar. La 7, el diezmo es un pago, como el de luz o agua. B, lo que dijo Jesús de la mayordomía. 1, los fariseos diezmaban la menta, la uva, el alimento y el comino. 2, Jesús les dice, hay que tener justicia y amor sin dejar de diezmar el comino. C, la mayordomía en la iglesia primitiva. 1, ellos daban todo. 2, no mencionan diezmo, sino el 100%. D, la iglesia en transición. 1. ¿Listo? Ok, vamos entonces a la predicación de hoy. Y aquí está la hoja. Esta es la tercera de una serie de... Bueno, esta comienza con ustedes dos. La tercera de una serie de 21. Parece que es una Biblia, pero tiene cola. Y este es el... Hasta calientes están, ¿verdad? Este es el tercero. Sí. Es café, ¿sí lo van a querer? Ah, ok, porque luego me piden y luego no, ¿verdad? Entonces luego pregunto. Enhorabuena. Quítate, Jerry. ¿Sí? Ok. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, edificándonos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos
para que podamos comprender, Señor, acerca de lo que es la oración, de cómo poder crecer espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que estamos viendo el crecimiento espiritual, el camino hacia el amor real, que comienza con la fe. Y aquí en 2 de Pedro, ahí dice, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, todo empieza con la fe y la meta es llegar al amor. Y la clave está en que son cosas que hacemos, cosas que tenemos que hacer, cosas que podemos hacer, pero que tenemos que aprender a hacer, como el leer, el escribir, son cosas que uno tiene la capacidad de hacer porque somos humanos, pero intentan enseñar a leer o a escribir a un loro, a un perro, a un gato, a un mono, y es imposible. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. No por eso aprender a leer y escribir es fácil, pero aprender a leer y a escribir es parte de lo que podemos hacer. Estas cosas de las que habla aquí no son fáciles, pero somos capaces de hacerlas porque es la parte que nos toca. Entonces, estamos en el nivel avanzado del primer paso. Son 7 pasos. Cada paso tiene 3 niveles. En echar, que es la intercesión. El texto es la 2 de Pedro, del 1, del 3 al 15. Y en el 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia con esto mismo, añadan a su fe virtud. La intercesión es el nivel avanzado de la oración. De hecho, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, por lo cual también puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25 y Romanos 8:34. El Espíritu Santo también está involucrado en la intercesión, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Jesucristo y el Espíritu Santo están dedicados a la intercesión. Ahora, hay algo que hay que entender acá. Jesús intercede por nosotros para que nosotros intercedamos por los que no lo conocen a Él. Ahorita vamos a entender que la intercesión, como resultado de la adoración y de la petición, porque uno empieza pidiendo y luego crece y empieza a adorar a Dios y luego empieza a interceder. Eso es lo que nos va haciendo semejantes a Cristo. Y lo que Cristo quiere es hacer su obra a través de nosotros. Seguir haciendo lo que hizo hace 2000 años, pero ahora hacerlo a través de nosotros, con nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro cuerpo, con nuestra vida, hasta poder llegar a lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, comparamos la oración con la respiración, ¿no? Es la señal inicial de vida. Y todos vamos a respirar por el resto de nuestra vida hasta que nos muramos, pero no vamos a ponerle atención a nuestra respiración o no vamos a aprender a respirar de un modo u otro, a menos que nos dediquemos al atletismo o hagamos algún deporte. Ayer que estábamos en el juego de fútbol de Jeric, allí en el campo del Cruz Azul, oía yo que uno de los entrenadores le decía a sus jugadores: cierra la boca, respira por la nariz, porque si tú respiras por la boca, toda la energía se te va, y si respiras por la nariz, conservas y obtienes energía de la respiración. Entonces, los que corren y los que hacen deporte, ahora, la mayoría de nosotros no nos vamos a dedicar al deporte, no nos ocupamos en otras cosas.
Ahora, quien se ocupa del deporte tiene que aprender a respirar y tiene que fijarse en cómo respira, a diferencia de la gran mayoría que pues nunca se fija, ni siquiera es consciente de su respiración. Pero hay un nivel más elevado, que son los que de la respiración depende básicamente su trabajo y es de vida o muerte, que son los doctores. De hecho, cuando hay un accidente, lo que tienen que llegar primero son los paramédicos o los de los primeros auxilios, y lo primero que tienen que hacer con el cuerpo es colocarlo de tal manera que no se obstruyan las vías respiratorias, porque de 10 que mueren en un accidente, 9 mueren por insuficiencia respiratoria. No les llega el aire, están mal puestos. Entonces lo primero que tienen que hacer es colocarlo de tal modo que las vías respiratorias estén libres, porque no es el accidente lo que los mata, es el bloqueo de esas vías. Y luego tienen que aprender a dar respiración, o sea, boca a boca, cuando se está ahogando a alguien. Tienen que aprender a pues dar eso que les ponen aquí, ¡pum!, y que les bombea y que les dan unos choques, son para obligar al sistema a recibir otra vez aire, porque si dejas de recibir aire, te mueres. Todo tu sistema acaba. Entonces, si la mayoría no vamos a hacer deporte, la gran mayoría no vamos a ser médicos. Pero los médicos tienen que aprender cómo es por dentro todo. Entonces, así como respirar es señal inicial de vida, y respiraremos por el resto de nuestras vidas, así es la oración en su nivel más elemental de la petición. Debemos pedir a Dios siempre. Aunque la mayoría de nosotros no nos dedicaremos al atletismo o los deportes, que es cuando la respiración es medular y donde se debe aprender a respirar para obtener toda la energía de ella, sin embargo, en la vida espiritual debemos aprender el nivel intermedio de la oración, que es la adoración, para obtener poder espiritual de ella. En cuanto a la intercesión, se puede equiparar a la profesión de médico, a lo que la gran mayoría no nos dedicaremos. Pues la misión del médico no solo es curar las enfermedades, sino preservar la vida de las personas y auxiliarlas cuando están en peligro de muerte. Espiritualmente hablando, ese es el más alto llamado que tenemos: interceder a favor de aquellos que no conocen a Dios y que están muertos espiritualmente y en peligro de muerte eterna. De hecho, cuando alguien está demasiado grave, ¿qué es lo que hacen? Lo conectan y lo ponen en terapia intensiva, y un aparato respira por ellos y otro aparato se alimenta por, o sea, ¿qué es lo que te pasó a ti? Entra en coma. El médico no va a decir, pues ya que se muera. No, antes sí se les morían, hasta que descubrieron que si logran que una máquina respire por ellos, se mantienen vivos, porque como ya están en coma, el cerebro ya no manda señales, ya hay muerte. Entonces el aparato hace que el aire entre y salga, y se mantiene la vida. Entonces el médico hace eso, salva vidas. Si bien la petición nos beneficia y la adoración nos da poder, la intercesión es para nosotros, con la bendición de Dios, por estar pidiendo y adorándole, seamos conducto para que otros que no conocen esta bendición la puedan conocer y puedan ser salvos. ¿Qué significa intercesión? Es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio, perdón, salvación. De pronto, pues, Aldama es el presidente de una compañía muy importante. Yo llego cuando digo, tocayo, mi hijo no tiene trabajo, hazme el paro, que entre a trabajar, aunque sea de office boy. Entonces yo intercedo con él. ¿Para qué? Para que le hagan un bien a uno de mis hijos y entre a trabajar con él, que básicamente ese es el sistema mexicano, ¿verdad? Todos los empleos y los puestos buenos son porque alguien conoce a alguien que conoce a alguien, y así es
todo el mundo se hace un favor y le hace un favor a otro, pero nosotros contamos con el mejor de los mejores, con Jesucristo, que Él puede hacer lo que hizo con Ale, con esa Lupita pues que nos me contó que cuando fue con el médico le dijo, oiga, pues usted tiene muy buenas palancas porque les tardan 6 meses y a usted se la dieron luego, y dijo, sí, tengo a Dios, tengo a Cristo, que es el que me ayuda. Pero bueno, la intercesión es esa, pues, para entender, o sea, es ayúdale a esto, o sea, tú le pides a otro que ayude a otro, que beneficie a otro, que perdone a otro. A veces algunos de mis hijos interceden por otro de sus hermanos cuando les vamos a aplicar, no sé, alguna sanción, o dicen, ay papá, pues dale chance, es que mira, o sea, entonces estás poniéndote en medio de dos. Eso es lo que la intercesión es. Un sinónimo de interceder, porque miren, si tú buscas la palabra intercesión en el Nuevo Testamento, aparece 3 veces. Aparece con Jesús intercediendo, aparece con el Espíritu Santo intercediendo y ya, no existe más. Pero si analizas esa palabra en el griego, te das cuenta que un sinónimo de interceder es rogar a Dios por otros para ayudarlos o salvarlos. Entonces la palabra rogar sí existe y la podríamos traducir como interceder. Entonces, ejemplos en las Escrituras: la intercesión de Abraham ante Dios por Sodoma. Fue el primer intercesor, fue el primero en pedirle a Dios por gente malvada, por gente que no tenía derecho, claro, intercedió por ellos, pero no había ni siquiera 10 justos, nada más había uno que era Lot. Pero si él hubiera dicho, bueno, y si nada más hubiera uno, Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra por uno solo. Las múltiples intercesiones de Moisés buscando el perdón de Dios hacia una nación rebelde. Moisés es increíble. Intercedía por el pueblo de tal modo que es el único que se ha dado el lujo de decirle a Dios, arrepiente. Porque arrepentimiento no solamente tiene que ver con los pecados, que generalmente es el arrepentimiento de los pecados. Pero la palabra arrepentimiento literalmente significa cambiar de parecer o cambiar de decisión. Entonces, llegó un día en que Dios se cansó tanto de la gente que le dijo, Moisés, voy a destruirlos. Y se puso enfrente de Dios, entre Dios y el pueblo, y le dijo, detente, le dijo, arrepiéntete de esto que tienes planeado hacer. No lo hagas. Y le dijo Dios, fíjate, lo puso a prueba. Y le dijo, hazte a un lado. Y como si Dios tuviera que pedirle permiso a un hombre que se haga a un lado. O sea, Dios ni siquiera, vaya, Moisés no podía detener a Dios. Sin embargo, lo puso a prueba y le dijo, hazte a un lado, porque si no te haces a un lado no los podré destruir. Y dijo, no. Y le dijo Dios, mira, voy a destruirlos y voy a levantar otra nación mejor que esa. Y le dijo Moisés le dijo, ¿qué van a decir todos? ¿Que no pudiste? Y entonces Dios bendijo a Moisés. Obvio que Moisés que Dios no iba a destruir al pueblo, estaba poniéndonos un ejemplo allí de que la intercesión tiene que ver con que, bueno, si es posible, yo pago la culpa de él. O sea, yo me pongo en lugar de él y yo pago por esa culpa. Hay muchos otros ejemplos como los de Samuel, Daniel, Esdras y Nehemías, orando por la restauración de su pueblo. En el Nuevo Testamento nos encontramos con el gran intercesor, Cristo. El término griego, en tu chanemicro, qué bueno que hablamos español y no griego, ¿verdad? Suena así como en túname o
el micro, ¿no? Chale, ¿no? Algo así como raro esta palabra, en tu chale, micro, significa encontrarse con, interceder. Se refiere a la intercesión de Cristo en favor de sus santos, mientras se hallan en su estado presente, para llevarlos a ser semejantes a Él y también para levantarlos por encima de sus pruebas y conducirlos a cumplir su propósito en la vida, convirtiéndose en intercesores junto con Jesús y en instrumentos suyos para que Él, por medio de ellos, siga alcanzando, sirviendo y salvando a los perdidos. El Espíritu Santo también intercede por los creyentes cuando ellos no saben orar como debieran y lo hace con gemidos indecibles. En 1 Timoteo 4:5 se nos ordena que intercedamos por todos los hombres. Entonces, la intercesión de Cristo, o sea, Cristo no ora por los perdidos. Cristo no ora por los que no lo conocen a Él desde su trono. Él desde su trono ora por ti y por mí, intercede por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes, para que seamos transformados a la imagen de Él y para que a través nuestro pueda interceder por los perdidos. Entonces, Cristo intercede por nosotros para que nosotros intercedamos por los que no lo conocen a Él. La siguiente es una meditación de Richard Wurmbrand, este hombre que estuvo preso por causa de su fe, respecto a la intercesión. Y habla sobre Abraham y dice, ¿por qué juega Abraham un papel tan destacado en toda la Biblia? ¿Por qué están benditas todas las naciones en su simiente? ¿Por qué no puede ser salvo nadie a menos que se vuelva heredero de Abraham y entre en el pacto que hizo Dios con él? Él estaba lejos de ser siempre un hombre bueno. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque Dios no escoge a los mejores, sino a aquellos a quienes Él tenga la intención de hacerlos mejores. La primera lección de Dios para Abraham era la de estar listo, por su fe, a rechazar su civilización y a formar una minoría de uno. El Midrash, un comentario rabínico del Antiguo Testamento, nos dice que el padre de Abraham, Terah, era un fabricante de ídolos. O sea, fíjate, Abraham creció, haz de cuenta como que hoy alguien nace y el papá tiene un se llama prostíbulo o una fábrica de armas, ¿no? Ahí está, en medio de eso. Y que como niño, Abraham quería probarlos. Entonces preparaba comida, la ponía ante el ídolo más grande y esperaba para ver si comía. Al ver que no lo hacía, hizo pedazos a todos los ídolos con un hacha y la colocó en la mano del ídolo más grande. Al regresar su padre a casa, encontró los estragos y le pidió una explicación. Abraham dijo, traje comida a los dioses. Ellos pidieron acerca de quién debería recibir más. Entonces el grande les rompió la cabeza a los otros. El padre le contestó, no seas tonto, estos dioses no se pueden mover. Cuéntame lo que realmente sucedió. Entonces Abraham dijo, bueno, entonces si no se pueden mover, no son dioses. Y quitándole la cabeza de un hachazo al último ídolo, huyó de la casa. Al principio, Abraham adoraba la luna, pero al darse cuenta de que se desvanecía antes que el sol, siguió adorando al sol. Pero como el sol también era transitorio, él llegó a creer en el único Dios invisible que había hecho el sol, la luna y todas las otras cosas. Cuando esta fe de Abraham fue rechazada por todo su pueblo, él los dejó, prefiriendo estar con Dios aunque estuviera solo. Dios le enseñó a Abraham la obediencia, aunque Abraham había tratado duramente a Agar y a Ismael, porque si se acuerdan, ¿verdad? Despidió a la sierva y la mandó a su muerte. Tenía un corazón que agradaba a Dios, pues cuando Dios le dijo que destruiría a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por ellas. Ese corazón intercesor fue lo que le hizo semejante a Dios y lo que nos hace semejantes a nosotros, a Jesús. Esa es la razón por la que Abraham es el padre de la fe. Porque si queremos ser como Dios,
Tenemos que ver hacia afuera los que no conocen a Cristo, los que odian a Cristo, los que rechazan a Cristo, los que nos rechazan, los que no nos quieren, los que hablan mal de nosotros, los que nos aborrecen, y pedirle a Dios para que nos haga. Porque nada más Dios lo puede hacer. Entonces el nivel avanzado es intercesión. Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Ahí están los tres. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y lo que se abre es el corazón de la gente. Lo que se abre son los ojos de la gente. ¿Por qué la gente que no sigue a Cristo no lo quiere seguir? Porque están ciegos, porque tienen su corazón cerrado. Pero es la intercesión, son nuestras oraciones las que van a hacer que esos ojos se abran y que esos corazones se abran, y entonces puedan creer en Cristo. Jesús lo dijo de esta forma: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obviamente, si le pedimos, si intercedemos ante Dios porque envíe obreros, es para que se salven otros. Jesús le dijo a Pedro: he rogado por ti que tu fe no falte, cuando Satanás los pidió para zarandearlos como a trigo, y porque iba a usar a Pedro para salvar a muchos. Entonces Jesús intercede por nosotros, y podemos estar seguros que mientras intercedamos por otros, estaremos seguros en nuestras pruebas y en nuestras necesidades, porque a veces llegan tiempos de prueba muy duros y uno cree que es el que más sufre. Por eso es importante procurar ir a la cárcel con los enfermos, no sé, a un asilo, o sea, ir con gente necesitada. A veces ni siquiera tienen que ir a un asilo o a una cárcel. Alefi y Jerry luego nos cuentan de amigos de ellos que cómo sufren, cómo viven tan mal, cómo en sus casas están tan mal. Entonces Jesús ora por nosotros para que nosotros oremos por otros. El que intercede por otros, por sí mismo aboga. El que pide por otros, por sí mismo aboga. Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica esto? Durante el tiempo devocional, después de las peticiones y la adoración, interceder por los que no conocen a Jesús. De hecho, las primeras 6 prédicas son como para armar nuestro devocional de 1 hora. 10 minutos pedir, 10 minutos adorar, 10 minutos interceder, o combinarlo junto con las otras hasta pues lograr 1 hora. Aquí hay un plan de 24 peticiones diarias. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tú le puedes añadir aquí atrás, puedes escribir los detalles que hacen falta. Acá dice: por nuestra vida es espiritual, por nuestros papás, por el presidente de la República, por el gobernador del estado. En este caso nosotros tenemos a un gobernador, los del DF tienen a otro, los directivos de escuelas y universidades, los directivos de empresas y negocios, directivos de hospitales, de guarderías, de orfanatorios y casas hogar, de albergues, de prisiones, pastores de iglesias y sus familias, líderes de iglesias y sus familias, ministerios de niños de iglesias, la nación de Israel, el Estado, en el caso de los que estamos aquí, es el Estado de México, en el caso de los del DF, es el DF, el país, el mundo, los 7 millones de mexicanos que hablan dialecto, la ONU, que haya un avivamiento en todas las iglesias y líderes, que cada rincón del país sea alcanzado con el Evangelio. Entonces, son, pues podemos decir, 20 que son generales y 4 que son específicas, que tienen que ver
con la intercesión. No hay domingo acá porque, bueno, pues un día no que dejes de interceder, sino que intercedas pues por otras cosas o que Dios te muestre. Ahora, esto es el inicio, ¿no? He conocido quienes tienen un atlas del mundo y cada día oran por un país específicamente. Nosotros tenemos planes. Hay un plan que se llama Desafío Espiritual, en donde oramos por cada país y en cada país hay información de cuántos habitantes son, cuántos son cristianos, qué religiones hay, qué tipo de gente hay, como para orar más específicamente. Y es un plan de 365 días en donde se ora por todos los países del mundo, pero específicamente. Hay otro plan en donde se oran por 5 o 6 países al día durante 40 días. Hay varios planes. La intercesión básicamente tiene que ver con que tú ores por aquellos que no conocen a Cristo. Muy bien podrías aquí hacer una lista de todos los vecinos que te rodean, y eso es parte de lo que yo quiero que ustedes hagan. Hagan una lista de todos los vecinos que les rodean. ¿Para qué? Para empezar a interceder por ellos y a su tiempo poder ir y llevarles el evangelio. Porque cuando el evangelismo no funciona es porque no hubo suficiente intercesión. Entonces, de esta forma, pues, le añadimos a la fe virtud a través de la oración, a través de pedir. Espero que estén pidiendo. Este viernes hay velada. Esta vez, o sea, no va a ser así de todos. Alan pues va a estar en su casa y otros, y aquí únicamente vamos a estar, o sea, por los que estamos aquí, más los del día martes. Y el plan es orar, empezar pues con la lectura, con unos cantos, y luego orar uno por uno, todos, orar en otras lenguas, pedirle a Dios que nos dé palabra, que nos dé profecía, tomarnos el tiempo con cada uno. No va a haber tiempo posiblemente de ver película, que está muy buena, pero pues igual yo le saco copias y se las doy. Pero esta película es de un hombre que él tuvo el sueño de hablarle a todos los hombres en Sudáfrica. Y empezó solo. Angus Buchman, o quién sabe cómo se llama. Y hoy en día, o sea, pues reúne a más de 100,000 hombres cada año, y les habla acerca de pues cosas prácticas. Está preciosa. Es una película que tiene que ver con ese tema de la intercesión y de la oración, pues sobre todo. Entonces, oremos para darle a Dios gracias por este día, por esta bendición que nos ha dado de poder congregarnos en su nombre, y que pongamos en práctica eso. En serio, créanme que es difícil, a mí me cuesta. Yo luego pues tomo las hojas, no sé, me entra quién sabe qué, y pues mejor me hinco, y es una lucha, y no es fácil. A veces es frustrante, como cuando alguien quiere aprender algo nuevo, es frustrante, pero sigue, aunque sea que leas, Padre, te pido por la salvación de, y ahí le vas pues pidiendo por todo lo que ahí dice, pides por gente que conoces, pero intercedes por gente que no conoces. Por ejemplo, los directores de las escuelas, pues si conoces los de tu escuela puedes ponerlo, pero si no, no. Entonces estamos hablando en forma general, y aunque pareciera que no sirve o que no tiene ningún impacto, tiene mucho más impacto de lo que uno cree.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de poder entender que lo que tú quieres es que seamos como tú eres, bendito Jesús. Por eso nos dices que pidamos, para que nuestro gozo sea cumplido. Que pidamos porque recibiremos. Que pidamos por nuestras necesidades materiales, por nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, que tú vas a suplir cada necesidad. Y eso, Señor, nos bendice, Señor. Eso nos alegra, eso nos emociona ver cómo tú contestas cuando nosotros te pedimos algo, Señor. Pero también quieres que te adoremos, que a través de santificar tu nombre podamos nosotros tener poder espiritual, Señor. Pero no es un poder espiritual, Padre, para desperdiciarlo o para exhibirlo. Es un poder espiritual para poder interceder, Señor, para poder tener la fuerza espiritual para clamar por los que nos rodean, que no te conocen a ti, Señor. Porque si a algo Satanás le tiene pavor, es a los cristianos que se arrodillan, a los cristianos que piden, que adoran, que interceden. A eso le tiene pavor. Y sabemos y estamos conscientes que Satanás con todas sus huestes van a hacer hasta lo imposible por detenernos. Pero si lo practicamos en tu nombre, Señor, seremos más que vencedores, porque ya lo somos, Señor. Porque mayor eres tú que estás en nosotros que el diablo que está en el mundo, Señor. Porque tú estás a favor nuestro, Señor. Tú eres por nosotros y no hay fuerza satánica que se pueda levantar en nuestra contra, Señor. No es fácil, Padre, pero vale la pena, Señor. Y es el cimiento principal, es la piedra angular de toda una vida fructífera, de toda una vida de bendición, de toda una vida en el Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, danos esa valentía, Señor. El reino de los cielos es de los valientes, de los violentos que lo arrebatan, Señor. Déjanos ser así, Señor, violentos, valientes, Padre, para ponernos en la brecha, para ponernos a favor de los que no te conocen, Señor, y poder de esa manera ser cada día más semejantes a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que esta velada, este viernes, tú quites todo obstáculo, que podamos estar aquí, Padre. No permitas que haya lluvia, Señor, para que podamos estar aquí, Señor. Como orábamos antes, Padre, te pedimos por todas esas víctimas de las lluvias, Padre. Que tengas misericordia, Señor, que los que no te conocen te puedan conocer, que levantes a tu iglesia en todas esas zonas para llevar tu palabra, Señor, a los que están sin hogar, Señor, a los que han perdido sus seres queridos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendito seas. Amén. Entonces este viernes va a estar buena esta pelada, porque lo que no hicimos hace un mes, ahora sí lo vamos. ¿Que no lo sentí? Ahora sí, ya, lo que quieras. Ay, sí, el otro sí. Te bromé. Sí. Varón, Dios te bendice. Déjate un abrazo. Hemos cada 8 días, si no, ¿cómo te abrazo? Hasta luego. Hasta luego. Dios te bendice, varón de Dios. Hasta luego. Hasta luego, Dani. A ver, vamos a acomodar. Espérate, yo te acomodo ahí. Espérate. Espérate. Bájate de aquí, puto. Órale. Órale. Ay, una picada. Sí. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme.
¿Vale? ¿Cuándo quedamos? ¿Mande? Pásala. A las 6:20. Sí, a las 6:20. Sí, a las 6. Sí, siempre tenemos lo mismo. Acábalo. ¿Cómo está? Órale pues, Susan. Que Dios te bendiga. Sí, mi Ale. ¿Y pudiese entrar ya a la... Todos esos papeles